En estos momentos, entonces, vamos a pedirles al departamento de Caldas, a las 3 personas que nos están acompañando, que puedan dar inicio a este momento. Entonces, quisiéramos recordar que en este momento vamos a desarrollar el panel denominado como la articulación como aspecto clave para la implementación del programa de justicia juvenil restaurativa, especialmente con víctimas. Estarán acompañándonos 3 personas. Entonces me voy a permitir en este momento entonces poder compartir quiénes son las 3 personas que nos van a estar acompañando en este momento. ¿Listo? Entonces la primera persona que nos acompaña es José Elkin Sánchez Marín. Él es psicólogo de la Universidad de Manizales, magíster en intervenciones psicosociales de la Universidad Católica Luis Amigos de Medellín. Lleva 22 años vinculado al sistema de responsabilidad penal para adolescentes con la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos en la Ciudadela de Los Zagales, 16 años como coordinador del programa con medidas privativas y no privativas de la libertad, medidas administrativas en restablecimiento de derechos en administración de justicia. Él lideró procesos de educación en el piloto nacional que derivó en la generación del decreto 2383 de 2015 sobre la educación formal en los adolescentes y jóvenes del SRPA. Él es la primera persona que tenemos el gusto de tener como panelista el día de hoy desde el Comité Departamental de Caldas. La segunda persona es María del Pilar Villegas. Ella es estudiante de 10º semestre de Desarrollo Familiar, con conocimientos teóricos y prácticos en intervención familiar, justicia y prácticas restaurativas y orientación psicosocial. Y actualmente ella se encuentra realizando su práctica en el Centro de Acompañamiento a las Familias de la Universidad de Caldas y es quien realiza los acompañamientos a las víctimas y sus familias en el programa de justicia juvenil restaurativa de Caldas. Y finalmente a la doctora Gladys Pérez Restrepo. Ella también es psicóloga de la Universidad de Manizales, con experiencia en el trabajo social comunitario con población víctima del conflicto armado, en el área educativa como docente en la construcción de relaciones interpersonales y protección en el perfil profesional, en el área deportiva en procesos de formación y entrenamiento mental con jóvenes deportistas alto rendimiento y en derechos humanos, con políticas públicas con libertad en religión, de religión y cultos. Ella actualmente coordina el programa de justicia juvenil restaurativa en la gobernación de Caldas. Bueno, muy buenos días a todos y todas las presentes en esta jornada. Agradecer la invitación que nos hicieron frente a la experiencia que estamos manejando en el departamento de Caldas. Como le mencionaba Mónica, yo vengo de operador del sistema de responsabilidad penal adolescente y pues entonces vamos a plantear inicialmente un poco de la historia de cómo llegamos a lo que tenemos hoy para poder entender cuál ha sido nuestro trabajo interinstitucional. Lo primero es que, como se menciona en esta presentación, la justicia restaurativa requiere que cambiemos definitivamente los lentes como miramos el delito, de cómo articulamos los procesos, cómo podemos llegar, no solamente en este caso al muchacho, siendo importante y siendo, en este caso nosotros como operador, nuestra razón de ser, que lo hacemos de una forma muy esmerada en todo el país, los diferentes operadores, sino también frente a las víctimas. La siguiente, por favor. Es un poquito de historia en qué sentido, cómo funcionamos. El comité departamental está dividido en submesas. Una de las submesas que se maneja dentro del comité departamental es la mesa de justicia restaurativa precisamente. En esa mesa de justicia restaurativa pertenecemos Fiscalía, jueces, Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo, Defensoría de Familia, también asiste Procuraduría y nosotros como operador. En ese momento, cuando llevamos nosotros 15 años, 18 años de implementación del sistema en Caldas, porque nosotros empezamos el sistema en el 2008, se nos dijo, bueno, hay que trabajar con la justicia restaurativa, hay que trabajar con los muchachos. Efectivamente lo hacemos y se ha hecho a través del trabajo mancomunado con los chicos. Muchas veces no tenemos acceso a las víctimas porque no es nuestra razón de ser como operador. Pero entonces íbamos trabajando con ellos, con víctimas indirectas, o en el caso teníamos acceso a víctimas, sobre todo
en los casos de violencia intrafamiliar, poder ir adelantando ese proceso de violencia intrafamiliar con víctimas. En 2015, a los 15 años, estamos hablando de 2023, perdón. En el 2023 hacemos el foro de los 15 años de la implementación del sistema en Caldas. En ese foro, que es la primera foto que ustedes ven ahí, nos dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo bien? Nuestras experiencias, las experiencias de los chicos que participaron en el foro activamente, de cómo veían el sistema, y hacíamos un conversatorio final, y en el conversatorio final que estuvimos presentes con la Fiscalía, a cargo de la doctora Luz Estela Patiño, fiscal 15 en el momento, en infancia y adolescencia, el doctor Juan Mauricio como juez coordinador también participó en el conversatorio, la doctora Luz Ariana Guerrero como líder del sistema de responsabilidad penal, y acá el suscrito, llegamos a una conclusión, y la conclusión era, hemos avanzado mucho, tenemos un sistema muy organizado en Caldas, pero ¿dónde están las víctimas? ¿Qué hacemos con las víctimas? Sí, las víctimas son atendidas por la Fiscalía, son atendidas por la Procuraduría, pero ahí había que hacer algo más con el fin de que tuviéramos esa oportunidad de realmente llevar esos procesos restaurativos con éxito a lo que nos han enseñado durante muchos años la justicia restaurativa. Eso quedó del foro de 2023, en marzo de 2023, y lo llevamos a la mesa, y en la mesa concluíamos una cosa, en varias sesiones que tuvimos, y es, lo primero, tenemos un potencial muy grande en Caldas, primero por el acompañamiento de la gobernación. Las gobernaciones acá en Caldas nos han acompañado en los diferentes años. Y sobre todo hay un nivel de alrededor de 8 o 9 universidades que están asentadas en el territorio. Unas locales, Universidad de Caldas, Universidad de Manizales, Universidad Luis Amigo, y otras que vienen de otros territorios, pero que tienen también sedes acá. Tenemos la Santo Tomás, tenemos la Remington, bueno, tenemos varias universidades. ¿Cómo nosotros podríamos, y era lo que nos preguntábamos, vincular a la academia, vincular a los otros entes, vincular a la gobernación para hacer un trabajo con víctimas? Eso nos llevó entonces a concluir que era necesario ese trabajo interinstitucional y de convenios. Entonces a la mesa se empezó a invitar representantes tanto de la Universidad de Caldas en su momento, de la Universidad de Manizales, en el caso de la Universidad de Caldas con el CAF, que es el Centro de Atención a Familias, que a ti, María Hermano, lo va a explicar. Y en la Universidad de Manizales, porque ellos tenían en ese momento también convenios con la gobernación para otras actividades, no específicamente para justicia restaurativa, pero sí para otras actividades, y los vinculamos. Y dijimos, bueno, ya están acá, ya acá está la academia, ¿cómo hacerlo? Y cómo hacerlo nos llevó a pensar entonces de que debíamos generar un ente regulador, que también lo va a explicar en un momento Gladys, que es el equipo de la gobernación de Caldas, que permitiera interactuar a todas las personas que estaban acá presentes para poder acceder no solamente al ofensor o al victimario, en este caso nuestros muchachos, sino también a las víctimas, esas víctimas que a veces se veían como olvidadas. Eso nos lleva entonces a hacer procesos restaurativos, a hacer procesos que lo van a ir explicando. Y el primer proceso restaurativo que no está incluido dentro de este proceso inicial fue un trabajo de una sanción o un juicio de forma restaurativa. Lo llevó el juez primero, el doctor Olmedo, guiado por Mónica y por Carlos Origua, frente a cómo hacer un círculo restaurativo, pero en promulgación de una sentencia, en este caso una sentencia de libertad vigilada. Y en este caso fue nuestra primera interacción, que fue el equipo nuestro con el ofensor, o en este caso ofensora, el equipo de la Defensoría de Familia con el caso de las víctimas, y obviamente el equipo psicosocial del juzgado. Eso nos llevó a una sentencia restaurativa en círculo, la cual fue de libertad vigilada por 18 meses, y ahí creo que empezamos ya como tal a fluir, y a fluir en ese proceso de empezar a trabajar con víctimas y ser víctima como el primer escenario fuera del escenario de los chicos que siempre hemos venido trabajando. Las siguientes diapositivas son muestra de algunos espacios que hemos hecho con víctimas y de encuentros restaurativos, que eso ya lo
hablaremos ya al final de cuál ha sido el impacto y le doy el paso a María del Mar para que cuente cómo ha sido ese trabajo con víctimas. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es María del Mar Villegas, yo soy profesional en formación en desarrollo familiar y actualmente me encuentro realizando mis prácticas en el Centro de Acompañamiento a las Familias de la Universidad de Caldas. En este momento soy yo quien está liderando todos los procesos en la atención a las víctimas en lo que tiene que ver con las prácticas y la justicia restaurativa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el trabajo que nosotros hacemos acá es muy bonito, es de mucho aprendizaje también como para nosotros los practicantes, porque a través de todo un año nosotros venimos como primero contextualizándonos qué es la justicia restaurativa, cómo se hace, y es acá en donde nosotros empezamos como el proceso que hacemos con las víctimas. Entonces, yo les voy a contar un poquito de cómo es esa atención que nosotros hacemos con ellos y las herramientas y prácticas que yo he venido implementando para la atención a las víctimas. Entonces, como primer paso, a nosotros nos llegan los casos remitidos desde la Gobernación de Caldas. Ellos a nosotros nos facilitan el expediente en donde nosotros podemos tener acceso a él, podemos tener acceso a las audiencias y podemos verificar y revisar pues qué es lo que está pasando con ese caso, ¿cierto? Nosotros hacemos esa revisión para ya después pasar a un segundo momento que es tener el encuentro con la víctima. Nosotros llamamos a la víctima, preguntamos si se quieren pues articular al proceso, porque pues en la audiencia a ellos se les explica qué es la justicia restaurativa, cuál es el principio de oportunidad, pero identificamos que cuando llegaban acá, ellos siempre venían pensando que venían a un acompañamiento psicosocial. Ahí nosotros en ese primer encuentro hacemos un proceso de sensibilización, es decir, nosotros a ellos les contamos qué es la práctica restaurativa, qué es la justicia restaurativa, qué es el principio de oportunidad y cómo se va a trabajar con ellos. Eso lo hacíamos al principio a través de diapositivas o de un diálogo pues así fluido, pero empecé a identificar que a los segundos encuentros o al tercer encuentro con las familias y al volverles a preguntar a ellos que cómo se estaban sintiendo con este proceso, yo me empecé a dar cuenta de que las familias y las víctimas venían, o sea, igual. No, esto es un proceso psicológico. Entonces yo dije, bueno, las familias me siguen con los mismos vacíos, ellos piensan que están viniendo otras cosas, entonces me voy a crear pues como una estrategia para poder implementar y que a ellos se les quede bien este concepto. Entonces, teniendo en cuenta que lo que mayormente nosotros estamos atendiendo son víctimas, son niños y adolescentes, me he creado unas imágenes, como pueden ver ustedes en la segunda foto. Ahí pueden ver ustedes que hay mucho color. ¿Por qué hay mucho color? Porque siento que a través del color, tanto los jóvenes y los adolescentes, y la verdad, todas las personas aprendemos más fácil, porque podemos asimilar. Y a su vez, entonces hice dibujos. Esos dibujos explican no con palabras, sino que, por ejemplo, cuando se habla o se muestra una foto de una herramienta, pues entonces ellos siempre van a recordar que la práctica y las justicias restaurativas es un proceso de reparación. Entonces encontraban unas llaves o un taladro o algo que pudiera asimilar de que es una herramienta que nos permite reparar. Ya después de que nosotros empezamos a ver que esto nos funcionó, pasamos a un tercer momento, perdón, en donde hacemos las reuniones de equipo interdisciplinarios. Nosotros ahí hacemos estudios de caso constantemente y siento que eso nos ha permitido que este trabajo sea de manera articulada, sea muy fluido y sea de muy buen éxito porque nos permite tener un diálogo constante de cómo nosotros estamos trabajando con la víctima, pero también el otro equipo interdisciplinario que es como donde está Elkin, cómo están haciendo ellos el proceso con el ofensor. Entonces siempre estamos como en un intercambio de conocimiento y de estar dialogando. Después de que nosotros tenemos estas reuniones, pasamos a un cuarto momento y es ver cómo la familia y cómo la víctima en especial quiere ser reparada. Entonces, en el primer encuentro a ellos se les cuenta un poquito de cómo, qué es lo que busca y cuál es la finalidad, ¿cierto? Y ya después se les deja una tarea de que ellos se vayan a pensar
cómo quiere ser reparado. Y acá pues hemos encontrado particularidades, es que muchas veces no es tanto lo económico, no es tanto lo que es escribir, sino que un simple abrazo puede ser la manera de reparar para esa persona. Y ya tenemos los encuentros restaurativos que tuvimos este año, o bueno, bajo mi práctica, tuve mi primer encuentro restaurativo con un círculo de paz. Este fue un momento muy bonito para todos, tanto para las víctimas y el ofensor. Hubo un momento en donde ambos pudieron responsabilizarse a pesar de que la víctima pues fue víctima, pues ella también llegó a decir, bueno, no, yo también tuve parte de culpa en este momento, yo también me hago responsable y al momento de ellas darse pues las acciones, se entregaron unas cartas, pues nosotros también dijimos desde el centro de acompañamiento, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Pues listo, ellos están haciendo y entregando su parte, pero vamos a dejar una marca. Nosotros como profesionales en desarrollo familiar realizamos también una entrega a las familias. A ambas familias se les entregó una llave en donde se les hacía algo metafórico en cómo decir cómo cerramos este proceso, pero cómo nos abrimos a otro proceso tan bonito como el que realizamos y pues esto que nos permitió a nosotros aprender, porque eso siempre fue lo que dijo la familia, incluso a nosotros nos permitieron estar en la audiencia para cerrar este caso y el padre de familia decía que estos procesos son muy importantes y que qué bueno que esto se pudiera implementar a nivel nacional, porque sí se encuentra una manera de reparar, sí se sintieron reparados, sintieron de que su hija fue reparada y ella lo expresaba también que esto lo tomaba como un aprendizaje para su vida. Entonces, como tal, esos son los procesos que nosotros hacemos. Como lo mencionaba ahorita, hay un ente coordinador, que en este caso es la Gobernación de Caldas. La Gobernación de Caldas, desde Secretaría de Gobierno, ha determinado un equipo que está en este momento en cabeza de Gladys, junto con un equipo interdisciplinario que la acompaña, que también la acompaña con la línea de apoyo psicosocial de la gobernación, y ellos son los que direccionan los casos o los asumen. ¿Cómo es direccionan o los asumen? Lo primero es que el juez coordinador envía el caso, sea de la fiscalía en principio de oportunidad o en ejecución de sanción por parte de alguno de los jueces, entra a evaluación ese caso. Si tenemos disponibilidad de atención, digo disponibilidad de atención es si tenemos la cantidad de personas necesarias para acompañar los casos, se le asigna un equipo, sea el del CAP, Universidad de Caldas, sea el de la Universidad de Manizales, sea el de la Gobernación, en el caso de atención a víctimas, y pues operador, si nosotros, porque nosotros somos el único operador en Caldas en sistema de responsabilidad penal. Es decir, para nosotros o va o va. Después de que entonces se revisa el caso, procede el equipo de la gobernación entonces a decirle, sea Universidad de Caldas, Universidad de Manizales, ese es el caso, contacten la víctima. En este caso, ambas instituciones, el CAFO, la universidad o la misma gobernación, tienen acceso con algunas restricciones a los elementos del caso, al expediente y sobre todo lo que tiene que ver con la víctima. Nosotros nos llega lo que siempre nos mandan, que es el auto frente a la situación del infractor, del adolescente infractor. Y ahí tenemos entonces la primera reunión. En esa primera reunión es cuando ellos ya han contactado la víctima, se hace nuevamente el primer momento, porque el primer momento a veces lo hace el juez en la audiencia o el fiscal y junto al juez de garantías en la audiencia en principio de oportunidad, pero nosotros nos hemos dado cuenta que es importante que ese siguiente paso, que es el del momento uno, se vuelva a repetir. O sea, volver a sensibilizarlos, a explicarles qué es lo que se hace, cómo se va a trabajar, qué se pretende en el proceso. Después de ese primer momento, uno tanto de lado y lado, o sea, con ofensor como con víctima, tenemos nuestra primera reunión. En esa primera reunión participa Gobernación como ente coordinador, participa el CAF o, bueno, quien está pidiendo víctima,
y nosotros quienes estamos atendiendo victimario, y miramos cuáles son las primeras pretensiones y primeros valoraciones que hacemos. De ese primer encuentro entonces sale un acta que se manda al equipo coordinador y ellos lo envían al juez que está pendiente de los avances. Posteriormente llegamos al segundo momento, los avances que se van teniendo. Ahí tenemos 2 o 3 reuniones de equipos interdisciplinarios, como lo decía María José, porque a veces en los procesos se van confundiendo situaciones, que no, que esto no es un proceso terapéutico, que no, esto es un proceso restaurativo. Entonces lo ideal era como salvar esa situación, o si la víctima, o en este caso el victimario o la víctima tiene alguna idea que no es posible realizar, que también nos ha pasado frente al proceso de reparación, entonces irlo discutiendo para llegar a conclusiones y finalmente prepararnos para el momento 3, que es el encuentro. ¿Qué nos hemos encontrado en ese proceso? Bueno, de cada momento y de cada reunión se hace un acta y esa acta se envía a la gobernación, al ente coordinador, para que ellos lo hagan lo propio y vayan articulando. Y finalmente llegamos al momento 3, que son los encuentros. No en todas las actividades restaurativas que hemos tenido hemos llegado al momento 3 o al encuentro. Incluso nuestra primera experiencia, que también fue muy, muy interesante, no se llegó al momento 3 del encuentro porque la víctima como tal no quería encuentro, ella quería otra cosa, y era pues como la discusión que teníamos en su momento y entre el equipo, y era, no tengamos miedo a eso, o sea, no necesariamente tenemos que llegar al encuentro para hacer acto restaurativo o una práctica restaurativa o hacer una actividad parcialmente restaurativa. La víctima pidió algo específico, que en las fotos de la primera diapositiva que ustedes presentaron, que ustedes vieron, ellos pedían era una carta y un mercado para entregar, y una carta que facilitó procesos de entendimiento. Como hemos tenido otros 3 momentos o 3 casos donde se ha llegado al encuentro restaurativo, uno con la Universidad de Caldas, uno con la Gobernación y uno con la Universidad de Manizales. Algo fundamental que ha sido en este proceso ha sido la apertura de los jueces para esta actividad. Como lo decía María del Mar ahora, ha permitido que las audiencias, en el caso de principio de oportunidad, puedan participar tanto el equipo que trabajó con víctima como nosotros como operador, fueran los intervinientes habituales que participan de este espacio. O sea, no se han quedado solamente con el informe escrito que enviamos. Otra cosa que también ha de resaltar en este proceso ha sido que en el caso del principio de oportunidad, pues han incrementado los principios de oportunidad. Nosotros en su momento manejábamos 1, 2, en este momento tenemos 13 principios de oportunidad, y de esos 13 principios de oportunidad, 4 están dentro del programa. O sea, estamos trabajando paralelamente víctima, victimario en coordinación, y eso ha facilitado el entendimiento interdisciplinario. María José lo da y María del Mar lo da, y es clave, y también lo tenía pensado mencionarlo, y es que nos permite, el hecho de hablar paulatinamente lo que nos encontramos, nos permite hacer cambios en la medida del trayecto de la aplicación de la práctica o de la justicia restaurativa, y poder llegar finalmente a construir tanto ese proceso de tejido social. Incluso en este último que estaba mencionando María José, logramos ir al colegio, o sea, también de una otra forma impactar el colegio, porque tanto ellos, desde la víctima, necesitaban ver algunas cosas, y nosotros desde la parte del ofensor. Entonces, porque fue un caso de violencia y de bullying escolar. Entonces, eso permite el trabajo interdisciplinario y la organización poder abordar, sí, muchos momentos. ¿Dónde está el reto en este momento? En las prácticas restaurativas en ejecución de sanción. La idea es incrementar los casos. Hemos tenido 3 de los 3, 2 en algún momento se han caído porque alguna de las partes han desistido. Sabemos que para los programas de justicia restaurativa y para aplicar justicia restaurativa debe haber voluntariedad de todas las partes. Y hay uno que ahí va marchando. Entonces, eso permite ese trabajo interdisciplinario, ese trabajo continuo y esa organización. Y sí hay que reconocer lo que la coordinación de la Gobernación de Caldas permite, que nosotros podamos comunicarnos y ir direccionando el proceso. Yo pienso que
pero vamos a hablar del espacio de preguntas, porque de esto hay mucho que cortar y contar, pero siento que las preguntas son más importantes para la participación de los compañeros. Perfecto, Elkin, muchísimas gracias. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos entonces a dar paso a estas preguntas que se han formulado hasta este momento, que me dicen que por el momento pues no tenemos algunas en el chat. Nosotros les habíamos compartido que de pronto teníamos algunas preguntas, entonces la idea es que vamos a formular por el momento una de esas tres preguntas. ¿Listo? Entonces, quisiéramos preguntarles cómo lograron establecer esos canales efectivos que nos compartían durante su experiencia entre las diferentes instituciones, ¿verdad? Tanto las universidades como papel fundamental del comité departamental, como la gobernación y también los operadores del ICBF, ¿verdad? Y cómo esto, pues, efectivamente se da especialmente para la atención a víctima. ¿Cómo fue que lograron esos canales efectivos para que este trabajo articulado que están desarrollando estas tres entidades principalmente sea efectivo? Entonces, esa pregunta para los tres. ¿Sí? ¿Cómo se sientan para contestar? Bueno, Mónica, yo pienso que la parte fundamental es la comunicación interinstitucional. O sea, desde el comité, que con una reunión muy juiciosa que teníamos mensual, permitía que nosotros nos comunicáramos los contactos nuestros y tener claro cuál iba a ser la labor de cada uno. O sea, sí, tenemos claro la labor que hacemos nosotros como operador, es claro lo que va a hacer la universidad, el CAP y la gobernación cuando trabajen con las víctimas, y también es muy claro el acompañamiento que vamos a tener por parte de Fiscalía, jueces y Procuraduría. ¿Por qué menciono la Procuraduría? Porque la Procuraduría también nos estaba acompañando en ese proceso, y obviamente bienestar familiar. Entonces, dentro del trabajo interinstitucional dijimos, primero, la reunión no debe perderse, esa reunión que tenemos de la mesa para hablar de los avances y los temas. Y lo otro era, cuando ya tengamos los casos, la comunión entre lo que trabaja con el ofensor y lo que trabaja con la víctima. Eso también es fundamental. O sea, esos encuentros que tenemos, incluso vemos casos que hemos tenido hasta 3 encuentros al mes, que nos permitiera mantener una idea de trabajo con nuestras personas y sobre todo con nuestras víctimas. Y que la Fiscalía está muy atenta a escuchar cómo se da el avance. O sea, la Fiscalía pregunta, bueno, ¿ustedes cómo van? ¿Qué van haciendo? ¿Qué van adelantando? Y que esa coordinación desde la gobernación de Caldas fuera en un eje que permitiera abarcar todo el trabajo. Yo pienso que eso ha sido fundamental, esa comunicación y esta reuniones permanentemente para ir avanzando en el proceso. Súper, Doc. Les cuento que no puedo activar la cámara, no sé por qué no la podemos, la puedo activar, pero un agradecimiento a los tres, muchas gracias. Y muy seguramente, bueno, acaba de Wilmer enviar una pregunta. Y es que menciona que si tienen un análisis porcentual respecto a adolescentes y jóvenes sancionados versus, digamos, a la vinculación en procesos restaurativos y acuerdos restaurativos en cualquiera de sus niveles. Y ya las demás preguntas, si llegan a formularlas, se las enviaríamos a través de la doctora Gladys para que ustedes puedan contestarlas. Muchísimas gracias. Entonces, esta segunda pregunta y pues ya damos por cierre este panel. Bueno, ese análisis porcentual sí lo está llevando la mesa de conocimiento, que es otra de las mesas que está liderando la Universidad de Caldas, que hace parte del comité. En este momento yo no tengo el dato. En el caso nuestro, podríamos decir, como les decía ahora, se han presentado alrededor de unos 11 casos en total para seguimiento, de los cuales hemos llegado con éxito el 50%. ¿Por qué el otro 50% no ha tenido éxito? Ha sido
porque ha abandonado alguno de las personas esa voluntariedad durante el proceso. O se retira la víctima y dice, ya no estoy deseoso, sobre todo en sancionados, no deseo hacer eso. O en el caso de ofensores, algunos chicos avanzan en el proceso y dicen a un punto, yo no voy a hacer la actividad y no voy a continuar. Entonces, esa es la lucha, es el trabajo que tenemos ahora y el reto y es aumentar los niveles de porcentaje de atención a víctimas y a los ofensores y tengamos más procesos restaurativos. Ya los otros porcentajes, como lo pregunta Wilmer, sí sería un análisis que ha venido haciendo la Universidad de Caldas muy juicioso y ya pues les contestaremos correo electrónico cuál ha sido el resultado según las estadísticas que ellos han llevado.